Escuchas esta novela en Blade SK Novelas Ligeras. 621 al 630. Capítulo 621. Detrás de escenas. La divinidad no podía ser destruida. Su poder podría ser aprovechado, sus atributos cambiaron, pero como el poder condensado de la fe, fue difícil eliminarlo del mundo. Luteris sabía que su divinidad probablemente había sido transformada y utilizada por otra persona, separada para siempre de su existencia. Esto era básicamente lo mismo que convertir a los fieles, quizás incluso peor. Numerosos rayos de luz roja dorada florecieron desde el trono del dios de la guerra, desapareciendo instantáneamente en las profundidades del vacío. Estos eran numerosos consciencias que Luteris liberó para buscar a la persona que robó su divinidad. Todas las deidades de Faelor rápidamente se enteraron de su ira, expresando enojo en su nombre o consolándolo por su pérdida. Aquellos cuyo poder no se perdió, permanecieron en silencio, pero se regocijaron por dentro. Faelor era demasiado vasto para que incluso una deidad mayor lo buscara. Luteris solo estaba usando a los consciencias para hacer una demostración de poder, advirtiendo al presunto ladrón. Sin embargo, no podía pedir invadir el reino divino de otro dios sin estar dispuesto a iniciar una guerra. Esto se mantuvo incluso para las tres diosas más débiles. La ira del dios de la guerra también se transmitió a sus adoradores mortales, aunque estaba basado en el reino Baru, su culto se extendió por toda la tierra. Sin embargo, casi la totalidad de los escalones superiores de su iglesia habían sido destruidos en la reciente invasión. No tenía ninguna esperanza de que pudieran encontrar al ladrón. Pasó mucho tiempo después de que la voluntad de Luteris se desvaneció para que sus fieles se levantaran uno por uno. Todos sus rostros estaban pálidos, algunos incluso habían vomitado sangre y habían caído inconscientes. La ira de su dios era demasiado intensa para que algunos de los clérigos más nuevos pudieran resistirla. Al frente de la multitud se encontraban 7 cardenales. No hace mucho, este número había llegado a docenas, pero incluso con 2 promociones. Después de la guerra, esto era todo lo que podían reunir. Los 7 cardenales entraron a una sala de reuniones para discutir el comando que acababan de recibir. 6 de los cardenales hablaron uno tras otro, pero ninguno de ellos tenía pistas para resolver el problema. Antes de la invasión, la mayoría de los presentes aquí no tenían autoridad real. El rey Ambod, en su posición de líder de la iglesia y del Estado, había mantenido un control férreo sobre las decisiones del clero y solo les había hecho cumplir sus órdenes. Esto había funcionado perfectamente cuando estaba vivo, pero la muerte de tantos reemplazos calificados dejó a la iglesia sin personas calificadas para controlar la situación. Creo que sé quién robó la divinidad, dijo repentinamente un joven desde su asiento. La declaración fue devastadora, atrayendo las miradas de todos los presentes. El joven parecía un poco nervioso bajo la presión combinada de 6 cardenales, pero se obligó a calmarse y dijo lentamente: Zangru cuando aceptó ir a la guerra, el rey Ambod le otorgó los 3 artefactos divinos. Cuando fuimos derrotados en el portal, Zangru desapareció junto a los 3 artefactos. Creo que él tiene delirios de convertirse en un dios, por lo que debe haber robado la divinidad en esas herramientas. Todos sabemos que él tiene la habilidad. Los cardenales comenzaron a susurrar entre ellos, discutiendo la propuesta del joven mientras lo miraban de manera peculiar. El rostro de este joven cardenal no había perdido todavía toda su juventud, él no tenía ni 20 años de edad. Tampoco estaba calificado para ser un cardenal, solo por el hecho de que él era el hijo de Ambod, el clero tuvo que otorgarle esta posición a regañadientes. Los cardenales aquí no tenían derecho a tomar decisiones por sí mismos, pero todos sabían de la motivación detrás de su severa acusación. En aquellos pocos días oscuros antes de la guerra contra los invasores, su madre había estado entre las concubinas que Zangru había violado. Aunque no había sido asesinada por las acciones de Zangru, se había suicidado después del evento. El más antiguo de los cardenales finalmente habló: este juicio debe ser tratado con cautela. Una falsa acusación sería un gran crimen. Su opinión se hizo eco de inmediato por el resto. Todos sabían en sus corazones que su Dios no esperaba nada de ellos. Si solo arrastraban la investigación por un tiempo, eventualmente podrían enterrarla sin falta. Sin embargo, si informaran las afirmaciones de este hombre y se encontrara que estaban equivocados, incurrirían en la ira de Luteris. También sabían cuán creíbles eran las palabras de este joven. No había ninguna base para la acusación en absoluto.
Zangru había sido dotado desde el momento de su nacimiento, la voluntad de Luteris lo bendijo en el instante en que fue separado de su madre. La única razón por la que no había tomado el trono ya era el hecho de que había nacido de un supuesto adulterio. La madre de este joven cardenal era solo uno de los escalones en su camino sangriento hacia el poder. La cara del cardenal se fue volviendo cada vez más pálida al ver las expresiones de sus colegas. De repente se puso de pie, ya que muchos temen la responsabilidad. Yo mismo informaré esto al señor. Si algo sucede, soportaré la carga. Luego salió de la sala de reuniones y cerró la puerta con todas sus fuerzas. El polvo se sacudió del techo antiguo. Estaba anocheciendo. El joven cardenal se había arrodillado ante la estatua durante mucho tiempo, rezando en silencio a Luteris. Clérigos y sacerdotes aligeraron sus pasos cuando pasaron junto a él, pero sus caras estaban llenas de ridículo y desdén. Por lo que ellos sabían, este nuevo cardenal no tenía ninguna devoción en él, el Señor no contestaría sus oraciones. Sin embargo, poco después del atardecer, un destello deslumbrante iluminó el salón principal del templo. La estatua de Luteris comenzó a brillar, en rojo y dorado, cegando a todos los presentes. Una digna presencia surgió de la estatua cuando la voluntad del dios de la guerra descendió una vez más, rayos de poder salieron disparados de la estatua al cuerpo del joven cardenal. El joven cayó al suelo, retorciéndose con un dolor incomparable, pero su expresión era de éxtasis. El poder divino dentro de su cuerpo era como un fuego furioso, había sido bendecido. Los que estaban en el salón miraron atónitos al joven. Había un elemento de admiración en sus miradas, pero eso fue opacado por la envidia y el resentimiento. Sin embargo, eso no significaba nada para él. El joven cardenal luchó por ponerse de pie una vez que había desvanecido, y supo que pronto sería coronado papa. Las cortinas cayeron en la lucha por el trono del reino Baruch. El joven cardenal recorrió con los ojos a todos los que estaban en el salón, incluidos los cardenales que se habían apresurado tan pronto como pudieron. Zangru ha robado la divinidad de los artefactos del Señor. Es un hereje. Hereje. Este fue el mayor pecado que un mortal podía cometer, y la mayor amenaza para su existencia. Aquellos que adoraban a Luteris o cualquier dios aliado ahora perseguirían a Zangru eternamente, quemándolo hasta morir por fuego divino. Su familia no sufriría un destino diferente. La sangre de Zangru era densa con la sangre del propio dios de la guerra. Luteris solo podía castigarlo personalmente. Sin embargo, eso no era cierto para la madre de Zangru. La reina consorte provenía originalmente de una pequeña familia, y después del caso de su adulterio solo quedaban 1000 personas de su línea de sangre. Una orden de este joven había condenado a aquellos que habían sobrevivido al desastre anterior a una muerte dolorosa por fuego. Ancianos, mujeres, incluso infantes no se librarían de este destino. Tarde en la noche, mientras el joven cardenal caminaba hacia la biblioteca, los que se encontraron en el camino se inclinaron casi hasta el suelo, para expresar su humildad y respeto. Este futuro papa respondió con sonrisas perfectas, las bendiciones que pronunció completamente impecables. Sin embargo, a pesar de toda su humildad y virtud, nunca impidió sus reverencias. Alguien gritó de rabia desde lejos, el sonido rápidamente se convirtió en una súplica llorosa. Sin embargo, 2 inquisidores con túnicas negras lo arrastraron lentamente a la prisión que usaban para encarcelar a los herejes. Este era el cardenal que había invalidado la acusación del joven durante la reunión de la tarde. El futuro papa escuchó con placer mientras los gritos se desvanecían lentamente en la noche. Solo cuando ya no pudo oír nada más suspiró con pesar, continuando su camino hacia la biblioteca, preparada específicamente para los cardenales. Había numerosos libros dentro de esta pequeña biblioteca que estaban restringidos al mundo exterior. Cada cardenal tenía su propio asiento, separado en el salón principal, mientras que el papa tenía una cámara separada para él solo. El joven se acercó a una estantería y sacó un libro antiguo con una tapa negra, entró en la sala de lectura del papa y se sentó con facilidad practicada. Él acarició las páginas amarillentas cuando una sonrisa torcida apareció en su hermoso rostro. Zangru, oh Zangru, ¿qué vas a hacer esta vez? No soy Ambot para dejarte escapar. El viejo libro negro era un antiguo texto prohibido, que describe muchas artes tabú. Una de estas artes fue una ceremonia misteriosa pero sangrienta para extraer la divinidad de la sangre de alguien. Cuando los dioses todavía estaban peleando en la antigüedad, esta ceremonia había sido la causa de millones de muertes. Capítulo 622. Expandiendo el ejército. Cuando regresó a la isla flotante y encontró un nuevo montón de documentos para pasar, Richard de repente sintió la necesidad de romper algo. Solo unos pocos días habían pasado en la época de Norland,
¿Cómo podría haber tantas cosas con las que él podría lidiar de nuevo? Y esto se suponía que iba a ser después de que el mayordomo se encargara de la mayor parte. Ese viejo todavía trabajaba hasta altas horas de la noche y se levantaba temprano todas las mañanas como si fuera un joven de 20 años. Las paredes del estudio todavía estaban cubiertas de cicatrices caóticas, pero las letras talladas de Belle aún eran increíblemente llamativas en él. Desastre. Se acercó a la pared y trató de estudiarlas un poco, usando el aura asesina para calmarse. Echó un vistazo a la pequeña pero exquisita copa de cristal en su escritorio que contenía los diamantes de imagen de las criaturas de sombras que había matado, solo alzando una ceja por un momento antes de seguir adelante. Ese día ni siquiera se había molestado en recogerlos de las distintas partes de la habitación, pero el atento mayordomo los habría reunido incluso si no sabía qué eran. Nada de lo que estaba fuera de la papelera sería arrojado sin permiso explícito, pero luego su mirada repentinamente se dobló hacia atrás, un suave jaleo de sorpresa salió de su boca, escaneando a través de los diamantes. Según el hábito, se había dado cuenta de unas pocas marcas minúsculas que ciertamente no eran de alguien que las estaba juntando. Estas marcas se devolvieron rápidamente a un dedo y luego a la mitad de la palma, se reveló la dirección de contacto y el hecho de que se habían examinado. Antes de regresar a su posición original, los diamantes aún no estaban cubiertos de polvo, no había pasado mucho tiempo desde que la persona se fue. Se sentó al lado de su escritorio con calma, tirando de la campana que convocaría a sus asistentes. Al cabo de un momento, alguien llamó a la puerta de la habitación y una criada entró respetuosamente. Sí, mi señor. Richard levantó la cabeza de los documentos por un momento antes de ahondar en ellos. Ve a llamar a Fusia, dile que he regresado. Está bien, mi señor. La criada se inclinó antes de salir por la puerta. Espera, llévale esto al mayordomo cuando salgas. Richard de repente detuvo a la criada, se levantó de su escritorio y caminó hacia ella. La criada se inclinó ligeramente, estirando ambas manos para tomar el documento en su mano. Sin embargo, la mano se detuvo en medio del aire, seguida de una débil voz: tus dedos son realmente bonitos. Los pelos en la parte posterior del cuello de la criada se levantaron casi todos a la vez cuando las chispas surgieron alrededor del cuerpo de Richard. El documento en su mano se convirtió en polvo para revelar una daga de hueso en su interior. Su mano casi desapareció de la existencia, dejando atrás solo imágenes secundarias. La criada ni siquiera tuvo tiempo de enderezar completamente su cuerpo mientras una energía gris oscura brotaba desde dentro como una densa niebla que la envolvía en medio de la noche. Sin embargo, el aura solo llegó hasta su pecho antes de que la mano de Richard se estrellara contra su abdomen. Con la daga metida hasta la empuñadura era como si el tiempo se congelara en ese instante, pero la daga no. Se encendió y desapareció constantemente, a pesar de que Richard no tenía la capacidad de Belle para enviar cada golpe con precisión a esta velocidad. Los ataques todavía golpean alrededor de la misma posición. La niebla gris continuó extendiéndose, pero no era tan espesa. Richard pudo ver la silueta de la criada desaparecer detrás de ella inmediatamente. Se dio la vuelta para continuar con su ataque. El tiempo parecía volver a la normalidad cuando su daga se quedó inmóvil una vez más, y la niebla gris desapareció por completo como si nunca hubiera estado presente. La criada todavía estaba de pie, pero sus posiciones habían sido intercambiadas. Miró hacia abajo, aturdida cuando una espesa niebla sangrienta brotó de un agujero terrible en su abdomen. Todo dentro había sido molido a una pulpa. Su aura se desvaneció en un instante, la fuerza abandonó su cuerpo. De no ser por la daga que todavía la apuñalaba apoyándola, no sería capaz de ponerse de pie. Luchó por levantar la cabeza, mirando a Richard con rabia mientras preguntaba con una voz diferente. ¿Cómo? Richard apartó su hombro con un dedo, asegurándose de que no se cayera sobre él antes de sonreír. No toques las cosas de un objetivo. Vamos. ¿Crees que una criada al azar habría reconocido al mayordomo? Además, tu toque sonaba diferente. ¿Tú, qué? Los ojos del asesino se abrieron en shock. Sí, respondió Richard con indiferencia. El asesino hizo una última expresión feroz antes de apretar los dientes. Tú, no serás feliz por mucho tiempo. Richard sonrió. Te digo lo mismo. He terminado con todos ustedes. No te preocupes, sé que no puedo sacar nada de ti, pero puedo descubrir quién eres. Tus amigos, familia, digamos que sus fines no serán bonitos. No es necesario que me mires así, solo eres un ejemplo. Aquellos que quieran intentar matarme deberían saber que tendrán que pagar el precio. Tirano, un miedo finalmente apareció en los ojos de la criada cuando la luz se desvaneció. Lástima que no puedas decir eso en la asamblea, dijo.
Richard ligeramente mientras retrocedía un paso, dejando que el cuerpo cayera al suelo. Sacando un pañuelo blanco, comenzó a limpiarse las manos de la sangre. El mayordomo, convocado por otro tirón de la campana, casi se desmaya en estado de shock. Es un asesino. El cuerpo de la criada original probablemente esté escondido en algún rincón del castillo en este momento. Haga que la gente vaya a buscarlo. Lleva este cuerpo a Agamenón. Tiene maneras de encontrar la identidad del asesino. También consigue que alguien limpie el estudio. El viejo mayordomo aceptó la orden y se fue, enviando a unos cuantos guardias y sirvientes detrás de él para que tomen el cuerpo y limpien la sangre del suelo. Richard estaba sentado detrás de su escritorio todo el tiempo, revisando los documentos como si nada hubiera pasado. Un breve golpe sonó en la puerta del estudio poco después, y Fusia entró silenciosamente. Richard levantó la cabeza y le sonrió. Mi memoria no es tan buena recientemente, no puedo recordar algunas cosas. Fusia asintió torpemente. Perdóname, yo no debería haberte evitado. Richard mostró una sonrisa encantadora. Si están enviando a un asesino tan estúpido, parece que mis enemigos ya no pueden quedarse quietos. Todos los días que estoy vivo los arroja más lejos en una pesadilla de la que no pueden escapar. Aún así, espero que este tipo de cosas no suceda. Muy a menudo, es demasiado molesto. Creo que es hora de enseñarles una lección, o empezarán a pensar que me olvidé de todo. Fusia repentinamente sintió que Richard se había vuelto desconocido, tan desconocido que daba un poco de miedo. Una incomodidad increíble. Se apoderó de su propio ser mientras aumentaba sus sentidos, encontrando una intención de asesinato desconocida que inundó toda su conciencia. Ella ya había visto el cuerpo del asesino y sabía que estaba en el nivel 16, muy buena para disfrazarse y escapar. Dada su especialización, no sería menos una amenaza que un santo más débil. Como había visto Richard a través de su disfraz, como la había matado él, sin sufrir ningún daño. A medida que se ponía cada vez más alerta, la fuente del aura asesina también se aclaraba. Fusia sintió la piel de gallina mientras giraba su cabeza como un rayo, y finalmente vio la pared llena de cicatrices junto a la estantería con la palabra perdición de la vida desbordando con la intención asesina. ¿Belle? Ella gritó involuntariamente. No, ella acaba de dejar la palabra. El resto fue todo yo, dijo Richard detrás de ella. Fusia miró una vez más todas las cicatrices de espada en la pared. El miedo burbujeaba a través de su cuerpo. Podía decir que todas estas cicatrices de espada se habían formado en solo unos momentos. Incluso si es desordenada, tal tormenta de ataques sería difícil incluso para ella con la que lidiar. Afortunadamente, el poder de un solo golpe no fue tan bueno. Ella ciertamente podría parar los golpes sin tener que pagar un precio demasiado alto. Sin embargo, se dio cuenta de por qué el asesino había sido asesinado sin rastros de resistencia. Richard sacó un documento de la pila en su escritorio y se lo entregó a ella. Eche un vistazo. Muchos de los guerreros de Archeron libres respondieron al alistamiento público del caballero rúnico y no podré aceptarlos a todos. Voy a cambiar un poco el plan. En primer lugar, quiero ampliar el alcance de mi reclutamiento y agregar también a caballería. Todos los guerreros de Archeron que estén por encima del nivel 10Y, menores de 35 años pueden alistarse. Su salario también estará a la par con las otras familias del séptimo nivel. Fusia se sorprendió. Richard, iremos a la quiebra. El salario promedio de los nobles del séptimo nivel de islas era al menos el doble de lo que los Archerons originalmente pagaban a sus propios soldados de caballería. Y aunque no tenían un gran equipo, los guerreros libres de Archeron eran notoriamente poderosos en comparación con sus homólogos de la mayoría de las otras familias. Los gastos adicionales podrían alcanzar varios millones de oro, una suma que la familia simplemente no podía pagar. Incluso el marqués Sauron con toda su riqueza heredada se agotaría en pocos años. Richard quería quemar varios millones de oro al año solo para hombres de caballería. Capítulo 623. Represalias. Richard levantó la mano antes de que Fusia pudiera intentar disuadirlo. Ya tomé mi decisión. Solo el mayordomo difundió la noticia. Además, estamos reclutando a 50 caballeros rúnicos y la cantidad de hombres de caballería que vendrán. Las condiciones del caballero rúnico permanecen sin cambios, pero los hombres de caballería tendrán que prestarme servicio durante un mínimo de 5 años antes de que obtengan el derecho de irse. La campaña de reclutamiento se llevará a cabo en 2 meses en el castillo de Blackcrosse. ¿El castillo de Blackcrosse?, exclamó Fusia. El consejo familiar ha tomado el control. ¿Estás seguro de tenerlo ahí? Cuando ese hombre estaba cerca, no recuerdo nada como un consejo familiar. El castillo de Blackcrosse es un lugar que él dejó atrás, por lo que va hacia mí.
Cualquier persona que quiera morir para intentar detener mi campaña de reclutamiento puede hacerlo. Esos bastardos decidieron golpearme mientras estaba abajo, ahora veamos cómo se queman. De todos modos, no es tradición familiar que todo vaya a los ganadores. Recuerdo a estos supuestos ancianos afirmando que seguirían las reglas. Cuando Gaton estuviera cerca, es hora de que los eche de mis tierras. Fusia suspiró con fuerza, se rumorea que el marqués Sauron apoya directamente al consejo familiar, y el conde Goliath también participó. ¿Estás seguro de que quieres luchar contra ellos? Alice estaría asustada, porque les temería Milady y ellos. Incluso peleó contra el legendario duque Solam del Imperio del Árbol Sagrado. Sí, entonces, ¿porque yo tendría miedo de unos cuantos tontos? Varios días después, Richard decidió pedir prestados los canales de información de la familia real para difundir las noticias a toda la Alianza Sagrada. Inmediatamente entró en el foco de atención de la alta sociedad, suprimiendo las discusiones sobre dos duques que luchaban internamente una batalla reciente cerca de las fronteras del Imperio del Árbol Sagrado. Hubo múltiples razones para esto. Primero fue el propio Richard. La revelación de perdición de la vida había consolidado su posición como el maestro de runas número 1 en la Alianza Sagrada, suprimiendo completamente al Honor Leifar, quien se escondió después de la convención. El segundo fue el hecho de que estaba reclutando a un total de 50 caballeros rúnicos, y dadas las tendencias anteriores, cada uno de ellos estaría en el grado 2 como mínimo, el estándar del ejército central de un duque. Richard solo había estado en Fausto durante aproximadamente un año en este momento, pero se había hecho cargo de una familia sin cabeza sin su maestro y lo había llevado a nuevas alturas de poder. El tercero era en realidad el más sencillo de todos. El consejo familiar de Archeron había dominado a la mayoría de las tropas que custodiaban el castillo de Blackrosse y había aniquilado a aquellos que aún eran leales a Gaton, tomando el castillo y la península circundante de Azan. El castillo de Blackrosse era tradicionalmente la morada del patriarca de la familia Archeron, pero con las tumbas de la familia trasladadas a la isla flotante que Richard controlaba había dos reclamos de ser el representante legítimo de la familia. La declaración de Richard de que el reclutamiento se llevaría a cabo en el castillo de Blackrosse solo podía significar una cosa: guerra. Incluso cuando se formó el consejo familiar de Archeron, muchos de los miembros de la Alianza Sagrada se echaron a reír. Fausto era el verdadero núcleo del poder de cualquier familia, y todos sabían que los Archerons no estaban unidos en absoluto. No creían que esta alianza inestable pudiera lograr nada, especialmente cuando Gaton había pusido las agallas para golpear a uno de ellos en medio de la llamada reunión. Ahora que Richard finalmente estaba flexionando su propio poder, estaban muy interesados en el resultado. La única razón por la que el consejo familiar no se había descartado ya era por la presencia de Marqués Sauron entre sus partidarios. Richard fue un comienzo creciente, pero el marqués tenía cientos de años de poder heredado para apoyarse y tratar de defenderse. Nadie sabía qué trucos tenía Sauron bajo la manga. El poder militar era solo una parte de una guerra. Al no haber ninguna conclusión inevitable, los nobles que no se verían afectados por el resultado comenzaron a colocar apuestas entre ellos. Sin embargo, muchos comenzaron a enfocarse en la familia Archeron, sabiendo que estos próximos meses probablemente tendrían consecuencias duraderas. Varios ancianos de Archeron se reunieron en una reunión urgente en el castillo de Blackrosse. Los líderes de las familias ramas normalmente no estaban presentes, por lo que los representantes presentes tenían que tomar la decisión. Un día y una noche de discusiones acaloradas sin interrupciones no los ayudó a llegar a una conclusión, solo los agotó. Sin embargo, muchos de los presentes no tuvieron ningún problema con esto. Sabían que solo eran marionetas aquí que no tenían poder real. Aún así, finalmente tomaron una decisión al día siguiente. Habían llegado a la conclusión de que el comportamiento de Richard para realizar una campaña de reclutamiento sin pedir permiso era totalmente irrespetuoso, y lo detendrían a toda costa. Sin embargo, no tenían idea de cómo pasar esta información al resto de la Alianza Sagrada. Richard tenía conexiones con la familia real, pero no tenían ni la red ni el dinero para igualar sus acciones. Así, pasaron el resto del segundo día discutiendo cómo difundir las noticias. El barón Sua paseaba por un salón oscuro en el ala noroeste del castillo de Blackrosse. Richard es demasiado arrogante. Tenemos que enseñarle una lección.
Déjame ir, definitivamente le daré una lección. El salón tenía varios cientos de metros cuadrados, sus rugidos retumbaban en su totalidad provocando que algunas de las antorchas de la pared parpadearan. Las sombras de estos movimientos agregaron otra capa de oscuridad al salón. ¿Sabes cuántos soldados tiene?, respondió una voz envejecida pero viscosa. ¿Cuántos caballeros rúnicos? ¿Qué runas usarán? ¿Cuántas potencias tiene entre sus seguidores? ¿Qué ruta tomarán? ¿Qué pasa con sus estrategias? ¿Qué tropas les gusta usar? ¿Trae aliados? ¿Hay algún enemigo que podamos aprovechar? Si el asedio dura mucho tiempo, ¿cómo repondrás el stock? La persona que estaba hablando estaba sentada en un trono de hierro que estaba a 10 metros sobre el resto del salón. Era alto y delgado, la oscuridad cubría la mayor parte de sus rasgos. Sua dejó de pasearse y se giró hacia el hombre. ¿No sabremos todo eso para entonces? ¿Para entonces? ¿Entonces qué? ¿Quieres decir cuando estamos completamente destruidos? La hermosa cara del varón se puso roja. He comandado 10 guerras planares antes. No creo que Richard sea mejor que yo en eso. Es solo un payaso que sabe cómo crear runas. No, tú eres el payaso, uno cuyas meras 10 victorias dejaron mucho que desear. Richard es alguien que ha tomado el control de 2 planos por sí solo. Sua apretó los dientes, mordiendo el interior de una mejilla hasta que la sangre le salía de la boca. No había olvidado la humillación que Richard le había impuesto justo al regresar de Faelor. Sin embargo, sin el apoyo del hombre en el trono, Richard con la fuerza de sus 2 planos sería capaz de aplastarlo como una hormiga. Padre, dame 20 caballeros rúnicos de grado 2, cayó de rodillas. Alice accedió a ser mi pareja entonces. Incluso si no crees en mí, seguramente ¿crees en sus habilidades? El hombre en el trono solo resopló. Su agarre en el trono se hizo tan fuerte que uno podía escuchar la curvatura del metal. ¿Crees que ella te escucharía por 20 caballeros rúnicos? ¿Recuerdas que ella era solo una caballero cuando comenzó? Si crees que tienes la habilidad, ve a buscar a tus propios caballeros rúnicos para que se los des. No obtendrás uno solo de mi parte. Tonto, ella tomará esos caballeros y te dará un hijo. ¿Y qué? ¿Crees que ella se quedará quieta? Ella usará la reclamación de ese niño al trono para quitarnos a nuestros caballeros y territorios, convirtiéndose en una marquesa misma. Eso no puede ser. ¿Qué quieres decir con que no puede ser? Sauron se detuvo por un momento para recuperar la calma. Solo tenemos 40 caballeros rúnicos en total. Si le das la mitad de ellos, su poder excederá al mío. Tú, silencio. Detuvo a Sua para que no le contestara. Estoy decepcionado de ti. Ve, transmite estas palabras a los ancianos. Capítulo 624. Una lucha dolorosa. Primera parte. Los mensas y los Schumpeter sintieron nubes oscuras siniestras sobre ellos cuando se enteraron de la campaña de reclutamiento de Richard. Ellos sabían que este sería el comienzo de su represalia. Se había tomado todo lo que tenían para alejar a su padre, y él era mucho más rico que Gatton. Los Joseph mantuvieron el silencio absoluto. El regreso seguro de Richard era prueba suficiente de que su expedición había sido aniquilada, lo que significaba que sus fuerzas estaban muy debilitadas. Muchas reuniones nocturnas se llevaron a cabo dentro de las diversas familias nobles de Fausto. Muchos de los que no estaban en términos hostiles con Richard querían unirse a su lado, esperando ganar su favor y la buena voluntad de la familia real que lo respaldaba. Sin embargo, incluso si quisieran, no había forma de que establecieran una alianza. Richard ya había reunido a sus tropas y se había ido a Fausto. Sin embargo, eso no significa que haya terminado de escandalizar a la alianza. La nueva información se difundió a un ritmo alarmante unos días después de que se fue. Esta noticia incluso se abre paso hacia los otros imperios. Los aliados y los enemigos se inquietaron al escuchar las noticias, y algunos incluso se apresuraron a regresar de los campos de batalla de la desesperación para confirmar su autenticidad. El mayordomo de Richard había declarado que iba a llevar a cabo una mini subasta 10 días después de que terminara la campaña de reclutamiento de los caballeros rúnicos. Solo habría un artículo en venta, pero era algo que casi nadie podía descuidar, un conjunto de runas de grado 2 diseñado a medida. Fue una tentación diabólica, una que obligó a todos los poderosos a reconsiderar su postura una vez más. Aquellos que aún no estaban en el reino legendario serían enormemente fortalecidos por tal conjunto, y los que lo estaban siempre podrían usarlo para preparar herederos o subordinados. Incluso el imperio del árbol sagrado y el imperio milenario tendrían que meterse en la refriega, haciendo todo lo posible por evitar que algo así
permanezca dentro de la alianza sagrada. Al mismo tiempo, el emperador Felipe tuvo que considerar la mejor manera de asegurarse de que lo hiciera. La guía de los secretos ya había disipado cualquier duda que alguien haya tenido con respecto a la habilidad de Richard como maestro de runas. El asesino casi sin nombre que había logrado ganar en la subasta se había convertido en un asesino formidable, trayendo la fama de Richard con la suya. Y mientras que la guía de los secretos representó el talento y la creatividad de Richard, la reciente revelación de perdición de la vida representó su habilidad pura. Era solo una cuestión de tiempo antes de que pudiera crear runas de grado 4. Todos los que querían ayudar a matar a Richard en el castillo de Blackcross ahora tenían que reconsiderar sus opciones. Mi paciencia tiene un límite. Una vez que se pierden algunas oportunidades, las puertas nunca se abrirán. Fusia había luchado mucho durante los últimos días, esas últimas palabras de Richard la perseguían. Sin embargo, finalmente tomó una decisión, y levantó su pluma, escribiendo unas pocas oraciones en el papel frente a ella y enviándola al grupo de guerra de los Archerons a través de un círculo de transmisión. Era casi de noche cuando Alice recibió la carta. Se había vuelto visiblemente más demacrada en las últimas semanas, su ardiente cabello rojo perdió todo su brillo cuando sus ojos perdieron su enfoque infalible. Se sentó detrás de su escritorio y miró a través de la pila de documentos que tenía que revisar, pero la carta no la dejaba pensar. Su boca, que podía gritar 100 órdenes a su ejército en solo unos minutos, temblaba. Todo lo que quería era romper esa carta, pero sabía que no podía permitirse el lujo de hacerlo. Cada vez que pensaba en la carta, un rubor anormal subía por su rostro. Sin embargo, ella se pondría pálida inmediatamente después. Sin importar que ella no se atrevió a tocar ese sobre. Las horas pasaron lentamente mientras los demonios luchaban dentro de su mente. El brillo carmesí de su castillo se desvaneció en la hermosa luz de la luna, pero ella no podía hacer nada. Ark, no es solo una carta. De repente rugió, estirándose para alcanzarla, pero en el momento en que tocó el trozo de papel, se sintió como si una descarga recorriera su cuerpo. Ella saltó hacia atrás asustada, aterrizando en un rincón de la habitación. Permaneció en esta posición durante mucho tiempo también antes de finalmente caminar hacia una gran caja cercana y abrirla con fuerza. Aquí, había 20 botellas de brandy, una de las cuales ella agarró y abrió antes de tomar todo su contenido como agua. Ese no fue el final de eso. Una segunda botella se vació en solo un minuto, seguida de una tercera, cuarta y quinta. Incluso los santos normalmente no podían evitar estar intoxicados en este punto sin usar su energía interna, y ella solo tenía el nivel 17. Mientras intentaba alcanzar la sexta, esta parecía que tenía sus propias alas a medida que flotaba de un lado a otro para evitar su agarre. El conde repentinamente sintió que era extremadamente risible. Muchas emociones que ella había mantenido embotellada dentro de sí misma, durante mucho tiempo surgieron, dejando su rostro extremadamente cálido. Ella se tocó las mejillas para darse cuenta de que estaban mojadas. Pero al mirar hacia arriba todo lo que la saludó fue el techo. No había lluvia, porque estaba su cara mojada. Esta agua estaba incluso caliente y salada. Milady, ¿estás bien? Sonó un ligero golpe en la puerta. No estoy lo suficientemente borracha, lárgate. Una respuesta incoherente salió de sus labios. Sin embargo, la puerta todavía estaba abierta. Lentamente, un joven y apuesto oficial entró y la miró con preocupación. Milady, debería traer algo de agua. Sin embargo, todo lo que obtuvo como respuesta fue una daga presionada contra su cuello. La cuchilla ya había perforado su piel blanca y lisa. Los ojos de Alice ahora están más claros que nunca sin el menor signo de intoxicación. El olor a azufre llenaba el aire. El oficial se puso pálido como una sábana, todo su cuerpo comenzó a temblar. Milady, ¿por qué? Alice resopló ruidosamente, la intención asesina en sus ojos era tan espesa que amenazaba con ahogarlo. ¿Qué? ¿Solo porque tu padre es un marqués crees que puedes tenerme? Pensé que eras una persona decente todo este tiempo, pero esto, lárgate. Dile a los familiares que tengas que he tenido suficiente. Si alguno de ellos tiene un problema, pueden reunirse conmigo en el campo de batalla. Guardias. Sonaron pasos apresurados desde afuera de la habitación cuando los guardias completamente armados aparecieron en la puerta. Tírenlo fuera. Dos feroces guardias de inmediato levantaron al oficial del suelo, arrastrando al hombre. Los lamentos del oficial sonaron en los pasillos del castillo. Alice, no puedes tratarme así. Espera y verás, ya nadie te venderá monturas ni equipo. Incluso tus raciones no se repondrán. Bastardos. ¿Qué están haciendo? Saquen sus manos. No.
Cuando sus chillidos desaparecieron en la distancia, ella saludó a uno de los guardias que permanecían en el asiento. Dile al general Tiden que venga a mi oficina mañana. Dile que tengo las cosas que más quiere. Luego cerró de golpe la puerta antes de apoyarse contra ella. La energía pareció drenar fuera de su cuerpo mientras se deslizaba lentamente hacia el suelo, ambas manos agarrando sus cortos mechones mientras lloraba suavemente. Sin embargo, las compuertas se habían abierto y no se podían detener. Eventualmente, ella se echó a llorar por el suelo. Varios guardias todavía estaban fuera de la habitación, pero se miraron y asintieron antes de irse en silencio. Comenzaron a hablar una vez más, cuando estaban a varios metros de distancia. Maldita sea, ¿no voy a tomar mi sueldo en los próximos 3 meses? ¿Solo 3 meses? Lárgate. Me quedaré sin él durante medio año. Un año para mí. ¿No tienes 3 hijos? Oh, cierto, ¿cuánto tengo? Bueno, 3 meses. Estas palabras no llegaron a los oídos de su señor. Alice luchó por levantarse, un fuerte olor a alcohol emanaba de su cuerpo cuando se acercó al escritorio y agarró la carta de Fusia antes de caer de nuevo. Se acostó completamente en el piso, tomando prestado el coraje que le dio él. Brandy para abrir la carta. El día hubiera llegado tarde o temprano, así que podrías obtener los 8 conjuntos de runas para ello. Capítulo 625. Una lucha dolorosa segunda parte. El día hubiera llegado tarde o temprano, así que podrías obtener los 8 conjuntos de runas para ello. Alice no se dio cuenta de la sangre que corría por sus labios mientras continuaba leyendo la carta. Estos 8 son más valiosos que 20 caballeros rúnicos normales de grado 2, no tomes la decisión equivocada. Ella asintió profusamente. No tengas miedo, estaré contigo esa noche. Puedes mirar y aprender de mí para que no tengas miedo. Habiendo leído eso, la diosa de la guerra de pelo carmesí cubrió su rostro con la carta. Ella sabía muy bien que Fusia estaba tan asustada como ella misma. Temprano por la mañana al día siguiente, un golpe fuerte sonó en la puerta. Sin obtener una respuesta durante mucho tiempo, el hombre barbudo, en el otro extremo, sintió una aura débil dentro y empujó la puerta y entró. El hombre se relajó cuando encontró a la conde roncando suavemente en su escritorio, pero la vista de 12 botellas vacías de brandy y el fuerte olor a alcohol que impregnaba la habitación se sentía como una daga clavada en su corazón. Todos los documentos habían sido barridos hasta el piso, dejando solo un cofre pequeño con un pedazo de papel pegado en él. Este hombre lleno de cicatrices era el general Tiden, y sabía exactamente lo que yacía en el cofre del escritorio de Alice. Representaba algo que él, como cualquier otro general en Norland, anhelaba con todo su corazón: múltiples poderosos caballeros rúnicos bajo su mando. El trozo de papel era una nota escrita con la letra de Alice, una mezcla de barrera salvaje y golpe salvaje, 7 en total. La barba de Tiden comenzó a temblar. Estos eran los mismos diseños que se estaban integrando en el equipo estándar del caballero rúnico del ejército real. Mientras levantaba el cofre encantado, se sentía como un volcán en llamas en sus manos. Había visto crecer a Alice desde que era solo una niña, y este era el peor estado en el que la había visto. Entendió que estos conjuntos de runas solo podían tener un costo enorme. Tiden no sabía qué decir. Había sido un guerrero toda su vida, y todo lo que sabía era matar al enemigo. No entendía la política, no entendía los tratos, no entendía cómo consolar a alguien. Todo lo que pudo hacer fue tomar el cofre y salir, cerrando silenciosamente la puerta detrás de él, antes de alejarse en grandes pasos. Momentos después, un trombón bestial rugió en la distancia. Richard estaba sentado en el suelo con varias botellas de licor vacías frente a él. Estaba en la cima de una pequeña colina cerca de Oasis Agua Azul. La vista no era particularmente bonita, pero daba a toda la ciudad agua azul. En lo alto de esta colina, antes desnuda, había una lápida en bruto, una tabla en bruto que había sido tallada con un breve epitafio: aquí está él, Duque Lobo Wargo Beverly, un verdadero hermano en guerra. Yacerá aquí cuando sea testigo del comienzo de una nueva dinastía, la dinastía de Richard Archeron. Mientras la familia Lobo Wargo adoraba a sus ancestros, el cuerpo de Beverly había sido enterrado en su tumba ancestral. En esta tumba se encontraban la armadura y las armas que había dejado atrás, muy corroídas sin posibilidad de reparación bajo el poder aterrador del subordinado de Raymond. Unos pasos ligeros sonaban cuando un viejo con cabello blanco se tambaleó y se sentó a su lado. Una notable tristeza se podía ver en sus ojos jóvenes. ¿Me estabas buscando?, preguntó el viejo con calma. Ven, bebe un poco. Richard le pasó una botella de licor, y el hombre tomó el licor y forzó la mitad del líquido en la botella por su garganta con un
Gran trago. Sin embargo, comenzó a toser de inmediato y se acurrucó en el suelo, rompiendo la botella de vidrio cuando casi escupe el pulmón. Ninguno de los dos se dio cuenta exactamente cuando la tos había desaparecido en llanto, pero el cuerpo de Perran temblaba con cada gruñido. Richard no trató de consolar al hombre afligido, solo se apoyó contra la lápida mientras seguía bebiendo su licor. No parecía que estuviera bebiendo rápido, pero la gran cantidad de botellas vacías a su alrededor mostraba lo mucho que ya había terminado. Perran, ¿qué vas a hacer? ¿Planeas continuar en el camino que originalmente habías trazado, o quieres avanzar en el mundo de la magia? Puedo prepararte para convertirte en un grande mago de Faelor. Perran solo se tomó un momento para responder, todavía estoy interesado en la geometría planar. ¿Por qué? Hay muchos grandes magos en Faelor, no haré ninguna diferencia. Sin embargo, esta investigación será un hito en todo el plano. Incluso si solo termino lo básico de la fundación, será de gran beneficio. Richard suspiró suavemente. Perran, solo te quedan 4 años de vida. Te mantendré vivo hasta entonces, pero si te conviertes en un grande mago, puedes prolongar tu vida incluso después. Está bien, nunca esperé vivir tanto tiempo. Mientras mi investigación termine el marco preliminar, los que están después de mí pueden continuar. Creo que Faelor puede llegar a ser como el lugar del que vienes, un plano que trasciende a los demás. Richard sacudió la cabeza ante la solemne declaración, evitando decir las primeras palabras que se le ocurrían. Muy bien. ¿Tiene algún plan en cuanto a continuar su investigación? Perran vaciló. Su antigua cueva en el castillo Roca Profunda se había visto comprometida desde la muerte del duque Lobo Vargo, todo el ducado, atrapado en la confusión. Quédate aquí. El poder de Runai no llega a este lugar. Oasis Agua Azul ahora estaba técnicamente bajo el control de las 3 diosas. Sin el permiso de al menos 2, los que sirven a Runai no podrían ingresar. Está bien. Perran sabía que no tenía a dónde ir. Pensó en las cosas por un tiempo antes de preguntarse repentinamente, Richard, ¿prevalece la geometría planar de dónde vienes? La expresión de Richard se convirtió en una de impotencia cuando suspiró. Como alguien del Deep Blue, sabía cuán avanzada era la geometría planar en Norland. El tema había sido investigado durante miles de años, con más de 10 ramas diferentes para especializarse. Fue el desarrollo de la geometría planar lo que apoyó las guerras planares de Norland, colocando pasajes en muchos planos menores que explicaron su desaparición. Las pocas teorías rotas de Perran, como lo eran ahora, fueron menos útiles que las nociones básicas que aprendió un acólito en Norland cuando se inició por primera vez en el tema. Sin embargo, ni a Perran ni a Faelor les quedaba tiempo. Si hubieran podido permanecer sin ser vistos por algunos cientos de años más, un mago legendario habría desarrollado estas teorías a un nivel en el que se establecería la primera expedición. Extraplanar esa primera persona ciertamente se convertiría en un mártir, probablemente muriendo en el vacío. Pero a medida que se perfeccionaban las teorías, alguien eventualmente lograría dejar el plano y regresar. Durante el próximo milenio, los grandes visionarios con poder legendario completarían lentamente la transición de Faelor a un plano primario. Sin embargo, Richard ya estaba aquí. El plano ya había sido marcado por el dragón eterno, su ubicación registrada en la iglesia. Una alianza, liderada por solo una de las 14 familias que conformaban el más débil de los imperios humanos de Norland, había diezmado a 2 de los reinos más poderosos de Faelor y había derrotado a otros ducados. Sus peores pérdidas habían sido cuando fueron atrapados desprevenidos en el portal, y aún así se había tomado otro de Norland para acabar con ellos. El sueño de Perran estaba destinado a nunca materializarse. Faelor se convertiría en otro plano secundario controlado por los de Norland, específicamente el mismo Richard. A diferencia de otros invasores, Richard y su ejército de zánganos ya se habían mezclado y estaban tomando el plano desde dentro. Sin embargo, al ver la determinación de este joven, Richard decidió no decirle la verdad. Perran pudo pasar el resto de sus años en su investigación. La ignorancia era la felicidad. ¿Qué piensas de Toffler? Richard cambió el tema. Perran reflexionó sobre la pregunta por un momento. Mi tercer hermano. No he interactuado mucho con él, pero por lo que puedo recordar es un buen hombre. Si él toma el ducado, nuestros súbditos llevarán una buena vida. Tal vez incluso pueda mejorar la situación de la tierra por lo que mi padre dejó atrás.
El padre luchó demasiadas guerras y las guerras cuestan mucho oro. Mi única preocupación es que su madre es de una familia débil. No ha tenido el tiempo de crecer en su propio poder, así que a pesar de que es el heredero de mi padre, no creo que dure mucho en esa posición. Richard rió suavemente, con aliento apestando a alcohol. Bebry es un viejo amigo, voy a cumplir su último deseo. No te preocupes, si proclamo que él es el duque, eso es lo que será. Muy bien, Maigret, eructó y luchó para ponerse de pie, deambulando por la colina mientras se dirigía hacia la ciudad oasis. Perrin no se fue con él, sino que se quedó ante la tumba de su padre mientras tomaba otra botella de licor. Sin embargo, cuando su mirada pasó por el lugar donde Richard había estado sentado, sus ojos se abrieron repentinamente en shock. Casi la mitad de su vida se había pasado inmerso en la geometría planar, por lo que reconoció de inmediato las fórmulas en el suelo. Se sentía como si un rayo hubiera perforado la oscuridad de su mente, iluminando un mundo entero de nuevas posibilidades. Su corazón comenzó a latir, cada vez más rápido, pero su cuerpo se enfrió. Las ideas de Perrin habían dejado un sabor amargo en la boca de Richard. Pensando en las pocas teorías quebrantadas del joven, había dibujado lo que resultaría una vez que esas teorías fueran perfeccionadas. Las fórmulas parecían extremadamente complicadas y difíciles de entender, pero fueron la primera lección que aprendería un aprendiz que estudiaba geometría planar en el DEPULUE capítulo 626. Un nuevo arrendamiento de vida primera parte. Richard sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor mientras tropezaba cuesta abajo. No sabía cómo logró regresar a su residencia, ni cuándo logró acostarse. Ya era tarde en la noche cuando se despertó. El alcohol todavía corría a través de su sangre, dejándolo con un dolor de cabeza masivo, pero aún así logró notar que su cuerpo estaba sorprendentemente limpio. Lo habían lavado y cambiado mientras estaba fuera. Al darse cuenta de que alguien estaba acurrucado contra él, se tensó un momento, pero cuando vio que Rosie se agitaba y abría los ojos, se relajó, y comenzó a frotarse las sienes. Intentar sostenerse causó un dolor agudo en sus sienes, pero cuando gruñó, la joven se subió repentinamente encima de él y lo empujó contra el suelo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó él mientras desaparecía debajo de la manta. Ayudándote a relajarte, vino una respuesta desde abajo. Un largo rato después, Richard sintió que su dolor de cabeza comenzaba a desaparecer. Rosie yacía a su lado cubierta con la manta, sus muslos húmedos con una mezcla de sudor y otros líquidos. Ella había perdido toda la capacidad de levantarse. Eso fue realmente relajante, dijo mientras le acariciaba la cara. Eso es genial. Ella sacó la lengua, la acción tan adorable y sugerente que casi estalló una vez más. Sin embargo, el conocimiento de que ella no tenía su resistencia lo calmó. Al verla en sus límites, él solo continuó trazando sus dedos a través de la piel de Ger. Rosie frotó su cara contra sus manos, dándole un sentimiento de complicidad cuando sus ojos comenzaron a cerrarse. Haz lo que quieras. Bostezo, necesito una siesta. Él le revolvió el pelo y la besó durmiendo antes de salir silenciosamente de la habitación. El frío de la brisa de la noche de invierno erosionó los últimos remanentes de su resaca, dejándolo lo suficientemente fresco como para llamar a su unicornio y correr hacia el cuartel. Para cuando cubrió los pocos kilómetros de distancia, Gangor ya estaba despierto y gritaba órdenes para reunir a los neerlandeses que habían sido tomados prisioneros. El silencio de la noche dio paso lentamente a murmullos tensos cuando todos fueron sacados de sus tiendas y enviados a la mitad de los campamentos de entrenamiento. Este campamento específico de los cuarteles se separó del resto, se colocó bajo la guardia de 500 zanganos y se prohibió la entrada de cualquiera que no fuera Richard y sus seguidores. Incluso ahora, los lanzadores y los caballeros humanoides se reunían a los lados de los campos de entrenamiento, con los ojos fijos en los prisioneros en caso de que comenzaran un motín. Richard observó en silencio mientras se reunían los neerlandeses, pero su unicornio era tan llamativo que se notaba a pesar de todo. El miedo brilló en los ojos de aquellos que vieron su figura, sus protestas se extinguieron por completo. Muchos de estos guerreros sabían de la identidad de Richard en Norland, y el hecho de que incluso el invencible Raymond Joseph había perdido, los dejó con gran temor y reverencia. Incluso si Richard tenía muchas veces su número, ninguno de estos orgullosos soldados sostuvo a los faelorianos en ninguna consideración. De hecho, el hecho de que el ejército de Richard no tuviera neerlandeses de los que hablar, solo fortaleció su respeto. Richard continuó observando durante otros 10 minutos, su sonrisa tranquila lentamente se transformó en un ceño fruncido. Algunos de los prisioneros de guerra salieron cojeando de las tiendas, mientras que otros incluso tuvieron que ser transportados.
Todos están aquí, jefe. Gangdor se acercó, con el hacha en la mano, ya que solo se detuvo cuando estaba a unos metros de distancia. Su aura ya se había desatado, por lo que era obvio que estaba listo para luchar en cualquier momento. Sin embargo, esto era comprensible, a diferencia de la mayoría de los prisioneros anteriores, algunos de los que están aquí podrían luchar contra él incluso con las manos vacías. ¿Por qué hay solo 2500 personas aquí? Richard se volvió hacia él y le preguntó. Estos son todos los que quedan. Había solo 1000 soldados abandonados al final de nuestra batalla, e incluso después de 2 batallas con el reino. Baruch solo pude encontrar estos. La mayoría de ellos habían muerto por lesiones o habían sido asesinados por los faelorianos, especialmente los 500 hombres que habían quedado atrás para proteger a los otros heridos. Se escuchó un jadeo colectivo cuando los prisioneros oyeron las palabras de Gangdor. Sabían exactamente qué destino esperaba a los que habían quedado atrás, pero aún era desgarrador escuchar sobre la muerte de compañeros. Richard asintió y se volvió hacia los prisioneros, guerreros de Norland. Todos ustedes son soldados endurecidos por la batalla que han experimentado muchas batallas y se han dado cuenta de la crueldad de la guerra. Esta batalla fue entre los Archerons y Josephs, no tuvo nada que ver con ustedes. Ahora los resultados están establecidos, y su valor ha sido anotado en la historia. Reconozco su valentía, así que traje a tantos de los abandonados por Raymond y los Josephs como pude. Hizo una pausa por un momento, permitiendo que las conversaciones susurradas estallaran. Más de la mitad de los que estaban aquí habían sido traídos del borde de la muerte por los sacerdotes y clérigos de Richard. Era imposible para ellos no tener ninguna gratitud en absoluto. Además, era verdad que esta guerra era una pelea entre 2 familias de Norland. Los prisioneros de guerra podrían rendirse o ser intercambiados. La mirada de Richard pasó por los campos de entrenamiento. En este momento, les estoy dando una oportunidad a todos. Una oportunidad para la libertad, una oportunidad para volver a Norland. Un alboroto se inició en la multitud. Lo único que todos estos hombres querían era regresar a sus hogares. Incontables miradas fervientes se fijaron en Richard inmediatamente en anticipación de sus siguientes palabras. Aquellos que estén dispuestos a servir bajo mi bandera obtendrán su libertad después de 5 años. Una vez que haya terminado ese periodo, puede permanecer en Faelor y continuar ganándose la vida o regresar a Norland gratis. Cogió una bandera cercana y la arrojó un poco lejos de los prisioneros reunidos. La bandera se arqueó en el aire en la ventosa noche antes de quedarse en el suelo. Quienes estén dispuestos a unirse a mí, se reúnen alrededor de esa bandera. La voz de Richard resonó en el campo. Varios soldados se acercaron, de inmediato, y el resto también se inundó lentamente. Solo unas pocas docenas de personas quedaron atrás. La mirada de Richard pasó por delante de las personas que quedaron atrás, e inmediatamente se dio cuenta de que todas eran de nivel 14 o superior. Los 3 más fuertes estaban incluso en el nivel 17, a solo un paso de convertirse en santos. Todos estos hombres habían alcanzado los requisitos para convertirse en caballeros rúnicos, por lo que eran de un estado diferente al resto. 9 de ellos ya estaban llenos y eran verdaderos caballeros rúnicos, aunque habían perdido sus monturas en la batalla. Richard no tenía prisa, mirando fríamente a estos hombres mientras los caballeros humanoides montaban y sacaban sus armas. Si estos prisioneros hicieran un movimiento, serían inmediatamente rodeados y asesinados. Sus seguidores tampoco estaban muy lejos y serían capaces de sofocar cualquier levantamiento antes de que se convirtieran en un problema. Capítulo 627. Un nuevo arrendamiento de vida. Segunda parte. Uno de los caballeros rúnicos del nivel 17 dio 2 pasos adelante y se arrodilló sobre una rodilla. Señor Richard, no deseamos desobedecerte. Sin embargo, es una tradición tratarnos mejor que a los soldados normales. A Richard no le importaron las audaces palabras del hombre. Arrodillarse fue un acto que proclamaba lealtad. La mayoría de los caballeros rúnicos eran orgullosos, y este no era diferente. Solo eligió arrodillarse en reverencia porque se enfrentaba a un maestro de runas. La expresión de Richard se relajó mientras miraba a todos los caballeros restantes. ¿Todos ustedes sienten lo mismo? Se miraron el uno al otro antes de asentir. Muy bien. Aquellos que solo son caballeros rúnicos en entrenamiento deben seguir sirviéndome durante 5 años, pero se los tratará bien y se le permitirá regresar a Norland un año antes y finalizar el resto de su servicio allí. Los que ya son caballeros rúnicos deberán servir por 4, pero también pueden regresar un año antes. Además, a cualquier persona que esté dispuesta a comprometerse a mí con su lealtad usando el poder de la magia se les reducirá el servicio en medio año.
También serán tratado igual que cualquiera de mis otras tropas. Los caballeros y los caballeros rúnicos presentes soltaron un suspiro de alivio y expresaron su conformidad uno tras otro, 10 de ellos incluso. Juraron en el acto. Todos ellos se centraron en la reducción del tiempo de servicio en lugar del tratamiento igualitario. Los ejércitos de Archeron eran conocidos por ser subrecibidos y mal pagados. Por supuesto, ninguno de estos soldados sabía que Richard y Gatton eran diferentes de los otros Archerons en ese sentido. Sorprendentemente, incluso el caballero rúnico del nivel 17 se comprometió bajo un juramento mágico. Richard estaba encantado, llamando a Gangdor, reorganiza a estas personas y configura un único batallón a tus órdenes. Deje a un centenar de caballeros escarabajos con ellos para hacer cumplir la ley, y deles cualquier equipo que necesiten del almacén. Dame una lista de lo que falta, se la pasaré a Noelene. Una vez que empezaron a circular rumores de que la madre de la progenie era la reina escarabajo Aquila, Richard había bautizado a los caballeros humanoides como los caballeros escarabajo en el mundo exterior. Aunque solo 100 de ellos no serían suficientes para reprimir una rebelión total, solo su nombre traía pesadillas que harían que cualquier disidente se sometiera a la sumisión. Estos 2500 norlandeses más duplicaron el ejército central de Richard. Con los caballeros humanoides y sus caballeros rúnicos, ahora tenía más de 4000 soldados de élite que podían aplastar a cualquier enemigo en Faelor en igual número. El núcleo ahora era tan poderoso que confiaba en poder caminar sobre la mayor parte del imperio del Triángulo de Hierro sin desafío. Terminado de resolver los asuntos del campamento, Richard caminó frente a un edificio solitario cercano y anunció su presencia. ¿Puedo entrar, Sir Richard? Una voz envejecida sonaba desde dentro. Por favor, cualquier cosa que desees. Soy tu esclavo. Un gran mago merece respeto, sin importar su posición. Richard sonrió y abrió la puerta para ver a un viejo sentado debajo de un árbol en el patio, una taza de café en una mano y un libro sobre la historia de Faelor en la otra. La luna estaba escondida por las nubes esta noche, pero una chispa de llama mágica suspendida en el aire proyectaba una gran cantidad de luz. El mago sonrió amargamente y negó con la cabeza. Soy solo un gran mago normal, y tú ya tienes el nivel 16. Escuché que aún no tienes 20, ¿me superarás en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cómo podría sentirme orgulloso ante tu presencia? Richard se echó a reír y se sentó frente al mago. Tales palabras corteses son innecesarias, maestro Mito. Estoy aquí hoy para solicitar su servicio. El viejo solo se rió. ¿Sería sincero que te pongas a gusto? Richard sacó un pergamino de su túnica y asintió. De hecho, un gran mago es demasiado poderoso como para permitirlo por un lado, a menos que sean leales. No soy una excepción a eso, esto es algo que nos puede sacar a los dos a gusto. Las cejas de Mito se fruncieron mientras escudriñaba el pergamino desde lejos. Un pergamino de esclavitud. ¿No es esto demasiado? Esto me permitirá confiar en ti. Además, mis seguidores también han aceptado tales contratos. Puedes ver por ti mismo cómo los trato. Eso es cierto. Está bien, supongo que acepto convertirme en tu esclavo. ¿Cuánto durará este contrato? 5 años. Mientras tanto, te trataré igual que los Josephs lo hicieron. Mito suspiró. Los Joseph confiaban en mí. Richard sonrió y empujó el pergamino sobre la pequeña mesa de café cercana. Y aquí estoy yo confiando en ti. Mito asintió, con una expresión melancólica que cubría su rostro. Solo lamentaba la caída de la familia a la que solía servir. Eso no está garantizado. La inesperada respuesta hizo que Mito frunciera el ceño. ¿Tiene la intención de perdonar a la familia Joseph? Ah, por supuesto que no. Ya hemos llegado a una etapa en la que uno de nosotros tiene que morir. Es solo que no me gusta predecir cosas que aún no he logrado. El gran mago no sabía por qué sintió un leve escalofrío por esas palabras. No pudo evitar recordar la sangrienta batalla en la que el cuerpo de Richard había estado envuelto en chispas, las brillantes espadas que cosechaban innumerables vidas. Incluso con su amplio conocimiento, no podía entender cómo Richard lo había hecho. Los magos del Drepulu eran conocidos por ser robustos, pero eso no significaba que un mago de nivel 16 pudiera luchar mejor que un guerrero de nivel 16 en combate cuerpo a cuerpo. Prodigios con talento tanto en la magia como en las artes marciales habían aparecido repetidamente a lo largo de la historia de Norland. Sin embargo, el talento era todo a lo que estaban limitados. Con tiempo y energía limitados, era imposible para uno sobresalir en ambos. Algunas personas comenzaron como máquinas polivalentes,
Pero finalmente encontraron un solo camino para explorar profundamente a medida que aumentaban sus habilidades. Richard guardó silencio mientras el viejo tomaba su decisión. Mito supo que había llegado el momento, y sonrió amargamente mientras tomaba el pergamino de esclavitud y juraba su poder. El pergamino se encendió de inmediato, el enlace comenzó a formarse. Richard asintió antes de levantarse. Flowsand debería llegar a Faelor pronto. Una vez que ella esté aquí, la enviaré para que te cure. Espera, muéstrate. La mano de Richard saltó para desenmarañar la extinción cuando las puertas de la residencia se abrieron una vez más, dejando entrar a una sacerdotisa con túnica negra y blanca. Soy Nira, dijo monótonamente, la señorita Flowsand me envió aquí para curar al gran mago. Richard miró por encima de las ropas sagradas de Nira, que eran negras a la izquierda y blancas a la derecha, y se fijó en el símbolo del reloj de arena del dragón eterno. Luego levantó la vista para ver sus ojos contrastantes que eran negros a la derecha y blancos a la izquierda. Una sacerdotisa de la iglesia, porque nunca te había visto antes, y por qué tu fuerza de tiempo es tan débil. Una sacerdotisa del dragón no necesita necesariamente el poder del tiempo. Mi fuerza está en el alma, me verás a menudo a partir de hoy. Mirando a Nira, las cejas de Richard se fruncieron con fuerza cuando sintió que algo estaba mal. Sin embargo, podía sentir un rastro del aura de Flowsand en ella muy similar a Io. Esta mujer era incómoda de ver, como un ghoul que flota alrededor del mundo humano, pero no parecía ser una enemiga. Se quedó a un lado, permitiéndole trabajar, pero su espada todavía estaba en la mano en caso de que intentara algo gracioso. Mientras Nira lo miraba, Mito vio que sus ojos empezaban a girar hasta que alcanzaron un gris profundo. Se sintió como si la totalidad de su cuerpo se expusiera en un momento, todos sus secretos fueron revelados. Gritó asustado, saltando de su silla. Sin embargo, justo cuando cayó de nuevo al suelo, la sacerdotisa se acercó a él y levantó ambas manos. Una luz cegadora brotó desde dentro. Mientras diminutas motas de energía fluían de sus manos, era casi como si ella estuviera dando a luz una pequeña galaxia con sus manos. Las motas del poder divino aterrizaron sobre las heridas de Mito una por una, sanándolas desde dentro y desde fuera. Incluso el impacto en sus órganos internos se desvaneció lentamente. Richard ya se había dado cuenta de que el poder de su arte curativo no era espectacular para una sacerdotisa del dragón eterno. Sin embargo, ella tenía un control exquisito sobre sus habilidades y se aseguró de apuntar solo a las partes que requerían curación. Esto le permitió poner más de su poder en las lesiones importantes en lugar de gastarlo con un hechizo más grande. Mito retrocedió unos pasos en shock, golpeando contra el árbol antes de deslizarse hacia el suelo. Sin embargo, rápidamente se encontró capaz de mantenerse firme una vez más. Las innumerables heridas diminutas que habían ensuciado su cuerpo de las guerras se habían desvanecido por completo. Pop, pop. Dos gusanos blandos que medían unos pocos centímetros de largo cayeron de las mangas de Mito, aterrizaron en el suelo y se agitaron un poco antes de quedarse quietos. La cara de Mito brilló con grata sorpresa, pero Richard se tensó. Estos dos gusanos de aspecto anodino eran los productos de la madre de la progenie. Podían hacer un túnel en el cuerpo de uno y constantemente extraer su mana, interrumpiendo cualquier intento de lanzamiento de hechizos. Con dos de estos parásitos clavados, Mito se había limitado a los hechizos de grado 2 e inferiores. Richard estalló repentinamente con una intención asesina fría, mirando en dirección a Nira. ¿Hiciste esto a propósito? Capítulo 628. De la oscuridad. La furia del infierno pareció condensarse en los ojos de Richard cuando él introdujo la extinción en el suelo, la vaina y todo. Con sus otras tres armas en su residencia, esto lo dejó completamente desarmado. Sin embargo, las chispas comenzaron a volar por todo su cuerpo mientras su aura se fortalecía, una terrible intención asesina que envolvía a Mito y Nira. Innumerables pensamientos se precipitaron a través de la cabeza del grande mago, pero al final solo agitó las manos y regresó a su asiento debajo del árbol. Richard no le prestó atención, se concentró en los ojos grises de Nira que parecían girar como un vórtice. Un poder sin forma comenzó a tirar de su alma, como si lo separara de su cuerpo. Sin embargo, esto solo sirvió para aumentar la furia de Richard. Parecía que un ciclón invisible había golpeado la residencia, él solo se tambaleó un poco, pero Nira fue arrastrada hacia la pared del patio. Su suave gemido fue contrastado por un chillido cuando las líneas de color carmesí se formaron en sus ojos, la sangre goteaba lentamente sobre sus mejillas. El asombro cruzó el rostro inexpresivo de Nira mientras estabilizaba su cuerpo, inclinándose hacia Richard en lealtad. Sin embargo, solo soltó un
bufido y recuperó la extinción una vez más, saliendo del patio. Estoy dejando que esto suceda debido a Flowsand. Ponte contra mí otra vez y tu final no será agradable. Nira se limpió la sangre con la manga y también salió del patio. Su expresión se había vuelto neutral una vez más, pero su mente estaba en caos. Incluso con su experiencia en el campo, el breve choque de almas se había sentido como cargar de cabeza contra un acantilado. Cuando Mito fue dejado atrás por los dos, aparentemente olvidado, sintió que el maná en su cuerpo se estaba recuperando rápidamente. Pasaron solo unos minutos antes de que pudiera lanzar hechizos de grado 7, lo suficiente para que pudiera volar lejos de este lugar. A pesar de que había aceptado el contrato de esclavos, la traición a lo sumo le haría perder 1 o 2 niveles. Actuar sobre este pensamiento significaría libertad, pero el gran mago no se movió cuando tomó unos pequeños sorbos de su café, que ahora está frío. Un invasor como él sería cazado donde quiera que fuera en Faelor, e incluso si de alguna manera llegara al portal y realizara un milagro que le permitiera superar a la maga dragón y a los otros poderosos seguidores de Richard, tampoco habría un respiro en Norland. La pérdida de este ejército de expedición sin duda habría dejado a los Joseph al borde de la aniquilación, y ninguna otra familia querría proteger a un viejo gran mago de la ira de un futuro maestro de runas. Incluso si regresaba a Norland y evitaba a todas las demás familias, simplemente huyendo allí también, ¿cuánto duraría eso? Ya era viejo, mientras que Richard no había pasado ni una décima parte de su vida. Mito dejó escapar un profundo suspiro. Era un hombre viejo, agotado por el mundo. Cualquier relación personal con los Joseph había sido porque vio a Raymond crecer con sus propios ojos, pero eso no fue suficiente para que él sacrificara su vida. Richard prometió una compensación generosa, e incluso si los Archerons eran pobres, los Grandimagos como él nunca se preocuparon por el oro. Flowsand se apoyó en el sofá mientras ella se peinaba perezosamente sobre su cabello cubierto de maleza. Habiendo regresado a Faelor solo unas pocas horas antes, había deseado descansar un poco, pero yo había irrumpido en su habitación y comenzó a pasearse enojado. Su excelencia, el sacerdote de batalla apenas logró alcanzarse a sí mismo, una vez prometió aumentar mi límite de nivel después de que alcanzara el nivel 16. He estado atrapado en este nivel durante mucho tiempo, pero, usted va y crea otro guardián celestial en su lugar. No recuerdo tal promesa, dijo Flowsand con indiferencia, sin siquiera volverse para mirarlo. El hermoso rostro de Io se había puesto de un rojo brillante, su furia era tan grande que casi no podía hablar. Estrictamente hablando, Flowsand nunca le había dicho explícitamente que ella lo mejoraría una vez que alcanzara el nivel máximo. Sin embargo, todo esto mientras luchó en Faelor, asumiendo que ayudar a Gangdor a mantener el orden le daría exactamente eso. Gangdor era ciertamente más inteligente de lo que parecía. Su habilidad natural al mando y su coraje les habían ganado algunas batallas que la racionalidad pura nunca podría lograr. La batalla con Saluin había sido mucho peor de lo que parecía. Si él no hubiera defendido personalmente contra 5 de los generales de Saluin mientras se apresuraba hacia el príncipe como un asesino psicótico, el robusto ejército del Imperio del Triángulo de Hierro los habría engullido y matado a todos. Sin embargo, nada de eso hubiera sido posible sin que sus hechizos fueran constantemente vertidos en las tropas para ayudarlos tanto como fuera posible. Aunque quería despotricar, y vio que la expresión de Flowsand no admitía discusión y se calmaba. Fue en parte porque sabía que no podía oponerse a ella, pero también porque él y Gangdor habían desarrollado un fuerte vínculo con el tiempo que habían estado juntos. Ahora, incluso si Flowsand se negaba a mejorarlo en absoluto, simplemente se quejaría y continuaría con sus tareas. No tenía nada que ver con la ambición de Richard, él simplemente no podía soportar la idea del gran bruto peleando en solitario. Muy bien, Su Excelencia, respeto su decisión. Sin embargo, podrías haber creado un guardián celestial al azar, porque tenía que ser ella. ¿Ella qué? La tranquila voz de Nira se filtró desde afuera, enviando escalofríos por la columna vertebral de Io. La sacerdotisa entró en la habitación y cerró la puerta, sus ojos que habían vuelto a ser blancos y negros mirando a Io. El sacerdote de batalla gruñó, sus propios ojos brillaron con una luz dorada. Negro, blanco y dorado se encontraron en el aire, disipándose, después de una colisión silenciosa. No te tengo miedo, dijo Io con severidad. Nira sonrió levemente en respuesta, del mismo modo. No soy tan tonta como tú, sacerdote de batalla que fue golpeado por un mago. La cara de Io se deformó en un instante. Pruébame, veamos cuál es el resultado.
Cuando los dos comenzaron a discutir, Flowsand dejó de peinarse, y los miró. ¿Qué secretos están escondiendo ustedes dos? ¿Cómo sabe uno del otro? Venimos del mismo lugar. Todo lo que podemos decirle es que es un mundo controlado por el dragón eterno, se suprimen todos nuestros recuerdos del lugar y se nos prohíbe describirlo. Si deseas saber más, quizás puedas sacrificar una ofrenda o usar alguna gracia divina para pedirle al dragón en persona. Flowsand asintió a Nira, ignorando a Io que estaba furioso una vez más. No estás planeando nada a mis espaldas, ¿verdad? Luché una batalla de voluntades con el maestro Richard en este momento. ¿Qué? ¿Qué pasó? Flowsand se levantó del sofá, con el ceño fruncido que adornaba su rostro. Por otro lado, Io se echó a reír de alegría que no había sabido desde que fue traído a este mundo. Habiendo visto de primera mano la fuerza del alma de Richard, sabía exactamente cómo resultaría ese duelo. Sufrí heridas graves, pero él está bien. La ira inminente de Flowsand disminuyó, pero ella seguía mirando con severidad a los dos guardianes celestiales. Y ustedes tienen más planes, como este. Una vez es suficiente, respondió Nira, mientras que Io solo gimió y se mantuvo en silencio. Flowsand negó con la cabeza y se sentó de nuevo, estirándose perezosamente como un gato. Esta será la última vez que lo pruebes. Mantenga sus posiciones en mente. Si me decepcionas de nuevo, no tengo ningún problema en convocar a un tercer guardián. La gracia que perderé enviándote de vuelta no significa nada. Esta vez, la expresión de Nira no era diferente de la de Io. Ser devuelto fue otro incontable número de años en el oscuro vacío, un castigo horrible, que ninguno de los dos deseaba soportar. Capítulo 629. Hacia la luz. Itoffler todavía no ha heredado el ducado. Se rumorea que la familia real y otros nobles planean dividir la herencia entre todos los herederos del duque Bebri. También ha habido varias solicitudes para compartir nuestras rutas comerciales. Algunas de estas personas incluso amenazan con bloquear nuestros productos si no reducimos el costo. Parece que quieren patearnos cuando estamos abajo. Apenas había amanecido, y Richard escuchaba un informe sobre el clima político de Gangdor, que acababa de terminar de organizar a sus nuevas tropas. Miró el mapa mientras acariciaba su barba recién recortada. ¿Patear a las personas cuando están abajo, dices? Eso está bien. Estaba planeando hacer lo mismo. Alcanzó la frontera entre las tierras ensangrentadas y el reino Sequoia, haciendo una marca a través de su pluma. Cuida esta frontera, no se permite que soldados del reino entren en nuestro territorio. No tengas miedo de una pelea, los enfrentaremos si vienen. Estaré trabajando en algo por el próximo mes, así que no me molesten. Tienes plena autoridad para comandar a todos nuestros soldados en este periodo, y les diré a los demás que también sigan tus instrucciones. ¿Qué pasa con los caballeros rúnicos? Preguntó Gangdor. Están a tu disposición también. Entonces vamos a luchar. Puedo llevar al ejército hasta esos idiotas y derribarlos. Richard sacudió la cabeza. No, todavía no tenemos suficiente motivo para eso. Deje que ellos tengan su pequeña canción y baile. Solo están atando el nudo más apretado alrededor de sus cuellos. De hecho, cuantas más personas decidan amenazarnos, mejor. Una repentina mirada de comprensión surgió en la cara de Gangdor. Richard se encerró en su laboratorio durante el mes siguiente, sin salir del todo. Aquellos que viven cerca vieron cómo cientos de miles de oro en materiales mágicos desaparecían en su laboratorio todos los días, una visión extraña para la vista e incluso para aquellos que realmente no se preocupaban por el dinero. Esto fue especialmente cierto para Lina, que había servido al lado de Gatton durante mucho tiempo. Richard estaba gastando los ingresos anuales de su padre en cuestión de días, y todo lo que podía ver era que el oro se estaba derritiendo. El mes pasó sin problema. Cuando Richard salió del laboratorio, era 5 kilogramos más liviano, con una cabeza y una cara de pelo largo y desaliñado. Solo sus ojos permanecieron brillantes, llenos de profundidad. El almacén ahora estaba completamente vacío. Los millones de oro en materiales se habían desvanecido en el pozo sin fondo de su elaboración de runas. El resultado final fueron 4 runas que se arrojaron a una simple caja encantada que transportaba sin preocuparse. Fue el turno de Tiramisu de vigilar el laboratorio hoy. El mago ogro estaba sentado contra la pared. La cabeza principal roncaba ruidosamente, mientras el segundo miraba en todas direcciones. Hoy, Tiramisu, la segunda cabeza lo despertó, y el mago ogro saltó de miedo. Maestro, el aura de Richard era muy diferente de lo que había sido hace un mes. Incluso entonces este maestro suyo era aterrador cuando se desataba, pero ahora sentía como si millones de alfileres invisibles lo estuvieran pinchando constantemente. El aura asesina que flotaba en él
cuerpo de Richard lo hacía sentir como si estuviera en un peligro mortal. Si Richard era una espada desenfundada hace un mes, ahora parecía que la punta de la espada estaba en la garganta de uno. Afortunadamente, esta situación se había desarrollado una vez antes. Richard se dio cuenta inmediatamente del problema y sonrió, frenando su aura hasta el punto de que no quedaban rastros de peligro, a pesar de que no se había agregado ninguna nueva runa a sí mismo en el último mes. Todo el proceso de elaboración le había permitido analizar las habilidades de Belle aún más. Su reino de control de la muerte todavía estaba mucho más allá de sus capacidades, pero él había empezado en ese camino. Esa mejor comprensión del poder de la runa también lo ayudó a comprender mejor la raíz del diseño, refinando sus intentos de elaborarla. Su tasa de éxito había aumentado ligeramente, al igual que el poder del resultado final. Al mismo tiempo, esta mejora también le permitió obtener una comprensión más profunda de cómo usar la runa, creando un ciclo de mejora continua que templó su aura en gran medida. Le dio una palmadita en el vientre al ogro mientras pasaba. Ve a reunir a todos, tengo algunas cosas que decir. Tiramisu estaba ahora cerca de 4 metros de altura, incluso sentado en el suelo era difícil para Richard tocar sus hombros. A medida que el ogro crecía con la edad, podía llegar al punto en el que solo tenía que darle una palmadita en el muslo. No pasó mucho tiempo para que todos los seguidores de Richard se reunieran en su residencia. Todos sus seguidores estaban presentes, aunque Tiramisu tuvo que pararse en 2 rocas en el jardín exterior y mirar por la ventana. Afortunadamente, la ventana había sido diseñada ancha y alta. Lo que antes había sido para la estética ahora tenía un uso práctico. Lina también estuvo presente, al igual que yo y Nira. Algunas otras personas como Rosie y Keyak también habían sido convocadas. Richard estaba sentado frente al escritorio de la reunión, sosteniendo un pedazo de papel en la mano. Golpeó ligeramente la mesa una vez que todos llegaron para atraer su atención y sonrió. Entonces, primero las buenas noticias. Tanto Faelor como el plano forestal están bastante estables ahora, y estamos ganando buenas sumas de dinero. El estigma de que los Archerons son pobres ya no debería ser una cosa. Ustedes han estado luchando a mi lado durante mucho tiempo, pero realmente no les he dado la oportunidad de disfrutarlos. Ahora, es hora de compartir. Estaré entregando sus salarios para el año, dependiendo de cuánto tiempo haya estado conmigo. Así que vamos a empezar con nuestra hermosa sacerdotisa, Flowsand. ¿Por qué no tomas un poco menos este año? Bastarían 100.000. Flowsand simplemente resopló. ¿Para qué necesito dinero? Suministros. Si uno lo pensaba, todo su equipo venía de la gracia divina del dragón eterno. Cualquier equipo ordinario al que tuviera acceso de forma gratuita, ya sea del propio Richard o del almacén de la iglesia del dragón eterno. Sin embargo, justo después de su bufido, miró hacia el techo y comenzó a murmurar cálculos en voz baja. Estaba calculando en silencio el precio de las perlas y los hermosos vestidos. Cuando terminó, ya se había asignado todo el oro. Richard siguió con los salarios de todos los demás. Todos sus seguidores principales recibieron entre 80.000 y 100.000 al año, mientras que Lina también recibió otros 100.000. Todos llevaban expresiones complacidas en sus caras. Aunque él generalmente cuidaba de su armadura y sus armas, había otras formas más sencillas de gastar el dinero que los hacía felices. La única excepción fue Passer. La parte descubierta de su rostro parecía completamente en blanco cuando escuchó que recibiría 70.000 de oro. Sabía que el oro era un recurso para poder tomarlo y protegerlo, pero no necesitaba armas ni equipo, y sus gustos de comida también eran simples. Solo se preocupaba por la cantidad de energía que una comida podía proporcionarle a ella y nada más, y no había visto ningún alimento de alta energía en venta en Faelor. Tal vez su indiferencia cambiaría si visitara los restaurantes de Fausto. La más sorprendida en la habitación fue probablemente Rosie. Cuando su nombre fue llamado al final y recibió 50.000 de oro, sus ojos comenzaron a enrojecerse un poco. La cantidad real de dinero no le importaba menos, pero el hecho de que le hubieran asignado algo significaba que Richard la consideraba como alguien cercano a él. Terminado de contarles a todos su paga, Richard volvió a poner el papel en el escritorio. Era una fina lámina ordinaria de piel de oveja, pero tenía mucha importancia. Esta fue la primera vez que estableció su núcleo correctamente, y sus recompensas en el primer año superaron el 1.000.000 de oro. Esto fue casi la totalidad de los ingresos de Gaton en el último año. Tengo 800.000 de oro en el almacén ahora mismo, distribúyelos proporcionalmente. El resto del dinero está en Norland. Puede recoger su parte del mayordomo en cualquier momento. Los gritos estallaron dentro y fuera de la sala de reuniones.
Tiramisu y Medium Raro ya estaban discutiendo sobre qué hoteles visitarían, y estos últimos rugían sobre querer contratar algunos chefs personales. El ogro gourmet ya estaba decidiendo qué carnes específicas quería comprar. Richard tenía más noticias para compartir, pero esperó los pocos minutos que tardó en apagarse la celebración. Luego comenzó a asignar a sus seguidores entre Faelor y el plano forestal, formalmente haciendo de Flowsant su segundo al mando. Ese anuncio inmediatamente silenció la habitación por completo. Todos se pusieron serios al darse cuenta de que estos arreglos se estaban haciendo por un periodo de ausencia. Richard asintió ante la pregunta no formulada: tengo una promesa que cumplir. Estaré visitando un campo de batalla de la desesperación por algún tiempo, y espero que manejen las cosas hasta que regrese. Capítulo 630. Volver al anochecer. Primera parte. Richard, maestro, jefe. En el momento en que escucharon que Richard iba a un campo de batalla de la desesperación, todos los seguidores de Richard comenzaron a gritar. Las guerras planares eran lo suficientemente crueles cuando uno lideraba a sus propias tropas, pero los campos de batalla de la desesperación eran lugares donde tenías que luchar tú mismo. Más de 2/3 de los que fueron allí terminaron muertos. Si alguien presente conocía el terror de Daxdus, era el mismo Richard. Comprendió por experiencia la crueldad de los campos de batalla de la desesperación. Le dejó asustado. Sin embargo, él ya había decidido ir. Se palpó el bolsillo y tocó el último cristal del destino, recuperando su confianza una vez más. Luego miró a todo el mundo y sonrió. Hoy, ¿qué es el alboroto? No lo estoy haciendo tan fácil para ustedes. No me he divertido lo suficiente en esta vida. El Papa y los papas futuros de las 3 diosas todavía están esperando que yo duerma con ellas. Esto despertó de inmediato a los hombres del grupo. ¿Cuál es el punto de los papas, jefe? Gangdor gritó. Debes dormir con las diosas mismas. Los ojos de Olar brillaron cuando él asintió en acuerdo, al igual que los de todos los otros seguidores masculinos de Richard. Incluso Io se mostró inclinado a aceptar. Su desdén por los dioses de Faelor superó su odio a los demonios y diablos. De hecho, no le gustaría nada más que Richard quemara a todos los dioses de Faelor con sus llamas abisales. Una ligera irritación apareció en la cara de Flowsand, pero ahora que ella era la líder del grupo, solo tarareaba molesta en lugar de regañarlo. Butterflower inclinó la cabeza hacia abajo, sus pensamientos eran desconocidos, mientras que Demi y Rosy solo aclamaban junto con los hombres. Solo fue la maga dragón la que sacudió la cabeza en silencio, pero ella comenzó a sonrojarse. La reunión terminó así en caos. Richard durmió un día y una noche para recuperar su energía antes de caminar tranquilamente a través del portal a Norland al amanecer. Una rara tormenta eléctrica sacudió las tierras ensangrentadas ese día. Solo se detuvo en Norland por un corto tiempo antes de dirigirse inmediatamente a la isla de Orleans, hablando un poco con Agamenón para obtener permiso para usar su portal a la Tierra del Anochecer. Como este era un viaje confidencial, Nyris no vino a despedirlo. Agamenón solo abrazó a Richard con fuerza y le susurró al oído: vuelve con vida, no tendré más remedio que cuidar de tus mujeres por ti. Esta bendición dejó a Richard riéndose, por lo que las lágrimas se formaron en las esquinas de sus ojos. Sus mujeres no eran tan simples como la gente pensaría. Cualquiera de esas intenciones y este amigo suyo probablemente terminaría muerto. Sin embargo, respondió a la broma de buena fe: debes buscar algunas por ti mismo. Si mueres ahora, no hay nadie a quien yo deba cuidar. Lo estoy intentando, respondió Agamenón. Los dos se rieron una vez más, compartiendo un último abrazo antes de que Richard entrara en el portal. Agamenón permaneció en su lugar durante mucho tiempo después de que desapareciera la luz de la transmisión. Cualquier cosa podría suceder en los campos de batalla de la desesperación, e incluso los guerreros más fuertes podrían llegar a su fin. No sabía si sería capaz de ver esa sonrisa. Una vez más, Richard se tambaleó en una ladera oscura cuando desapareció la luz del portal. Sus alrededores se cubrieron de inmediato en la oscuridad total. Las luciérnagas que se habían ocultado de la luz brillante lentamente comenzaron a tomar vuelo una vez más, cubriendo sus alrededores con una luz muy tenue. Mirando a su alrededor y encontrándose seguro por ahora, se sentó y esperó en silencio a que el mareo de la teletransportación se desvaneciera. Una vez que pudo explorar de nuevo, rápidamente descubrió que reconocía algo de la topografía local. Había terminado en un área familiar. La última vez había tardado 10 días en llegar a la capital del sol no puesto, pero Sinbelle esperaba que le tomara el triple de tiempo. Afortunadamente, nadie le había impedido traer su bastón y espadas esta vez.
A medida que crecía su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, Richard se había dado cuenta de que las 3 espadas que le habían servido tenían propósitos muy diferentes que sinergiaban bien con su comprensión de las artes marciales de la Iglesia. Sin embargo, aunque no hubo un problema real con la movilidad, incluso con las 4 armas en la mano, se encontró a sí mismo empezando a parecerse más y más a un soporte de equipo que a una potencia. Estaba buscando equipo espacial para almacenar sus cosas, pero aún no había encontrado el tiempo para hacer una compra. Comenzó a regular su pulso como lo había enseñado Belle, tratando de eliminar el olor que desprendía. También recogió un poco de musgo del suelo por si acaso, y lo colocó sobre él y su equipo. Luego entró en una cueva cercana. Tomó un mediodía sin incidentes para llegar al otro lado de la colina. Sin embargo, justo cuando la tenue luz de la tierra del anochecer brillaba en su rostro, Richard sintió una poderosa ráfaga que soplaba hacia su espalda. Su nariz reconoció de inmediato el olor familiar de un Skaven, pero con los ojos todavía tratando de adaptarse a la luz, era todo lo que podía hacer para saltar fuera del camino. De repente, el túnel se hizo 1000 veces más brillante que antes cuando una bola de luz salió volando de sus manos, llenando la cueva con un blanco brillante que hizo que el Skaven gritara de dolor. Su ataque de seguimiento falló por completo, ya que Richard pareció desaparecer de su lugar original. Sin embargo, estos hombres rata confiaban más en el olfato y el oído para su visión que en sus ojos. El Skaven saltó a la pared en preparación para su próximo ataque. Chirridos agudos resonaron en la cueva cuando sus orejas comenzaron a temblar en busca de él. El único problema era que Richard estaba preparado. Un auge perforador del oído resonó en el túnel como si un rayo hubiera golpeado el suelo a pocos pies de distancia, la reverberación de las paredes estrechas ahogando los intentos del Skaven de localizarlo por completo. El propio Richard sintió que le empezaba a doler la cabeza, pero aprovechó el caos para atacar a la criatura que tropezaba. La forma de daga de carnicería se deslizó fuera de su vaina dentada, perforando la boca del Skaven hasta la empuñadura. El Skaven gritó desesperado, tratando de morder la cuchilla de hueso, pero todo lo que causó fue un fuerte chillido cuando sus dientes chocaron contra el arma divina. Richard apretó los dientes por el ruido y torció la muñeca, básicamente agitando la garganta del enemigo hasta que dejó de moverse. El sudor comenzó a gotear por su frente y mejillas mientras sacaba su daga de la garganta del Skaven. Un examen rápido le permitió suspirar de alivio. A pesar de su fuerza de mordida, la criatura no había dejado marcas en la cuchilla. Este fue el primer ser de Axtus que había matado por sí mismo, pero a pesar de ser un simple soldado, le había costado mucho más esfuerzo de lo que le hubiera gustado. El Skaven no tenía runas ni equipo, pero su astucia para atacar en el momento en que la luz cambiaba habría dejado a muchos en una situación difícil. Asegurándose de que no hubiera más Skaven cerca, colocó algunas trampas de alarma alrededor del túnel antes de comenzar a desmembrar el cadáver. Este era un trabajo con el que se había familiarizado en su último viaje aquí, y que carnicería era una daga mucho más poderosa que la que tenía antes. No le costó mucho esfuerzo. Desollejando a la criatura para formar una especie de bolsa, extrajo sus dientes y los cristales negros de su cuerpo antes de limpiar. Un leve movimiento de su brazo arrojó la sangre restante de carnicería antes de que la volviera a colocar en el cuerpo de su espada principal. Puso el saco en la espalda antes de salir del túnel. Al final fue la misma magnífica vista de la tierra oscura y el cielo cubierto de nubes. Un rayo de hermosas luces aún brillaba en muchos lugares, pero ahora sabía que cada una era una batalla de vida o muerte. Este era un mundo de desesperación que ya estaba muerto. La luz sangrienta que podía brillar en el cielo era definitivamente capaz de volver loco a cualquiera. Respiró profundamente, sintiendo el veneno ardiente en el aire antes de saltar por el precipicio. Cada pocos metros clavaba su mano en el acantilado para frenar su caída. Cayendo por un minuto, comenzó a correr hacia la capital del sol no puesto.